Comenzamos entonces abordando el espíritu inmundo en la sinagoga, donde vamos a ver que Jesús se enfrenta al mal, la segunda parte. Vamos directamente al texto de Marcos capítulo 1, versículos 23 y siguientes. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Lo primero que quiero compartir con ustedes es algo que está mencionado previamente a este milagro. Si repasan ustedes en los versículos 14 o en el 16 o en el 21, van a ver cómo son insistentes estos verbos que indican que Jesús está en camino, marchó, iba, entró. Obviamente manifiestan un proceso de dinamicidad por parte de Jesús, de movimiento, está en camino. Jesús se moviliza y va al encuentro. Comienza su vida pública, va al encuentro y no a cualquier sitio. Empieza por los lugares donde se congrega el pueblo, lugares donde el pueblo busca a Dios, la sinagoga. Y en torno a la sinagoga también lo primero que hace es buscar a los suyos entendiendo por los suyos a los del pueblo judío. Obviamente que su mensaje se va a extender también a los paganos, a todo el mundo, es un mensaje universal, pero empieza por los suyos y empieza por los lugares que convocan al pueblo en busca de Dios. Como nosotros abordamos este milagro buscando respuestas para nuestra misión, para nuestra vocación y para nuestra pastoral de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros, bueno, queremos aplicarlo, hacerlo carne, hacerlo vida. Esta parte que vimos hasta ahora, bueno, nos mueve a tomar conciencia de que estamos llamados a salir, a buscar, a entrar en la vida de los demás, pero no de una manera intrusiva, incómoda, irrespetuosa, no, todo lo contrario, haciendo como hacía Jesús. Se metió en la vida de la gente, se metió en nuestra vida, pero para poder ayudarnos a descubrir una vida mayor, una vida plena. Pues, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Bueno, queremos encontrar la respuesta mirando cómo lo hacía Jesús. Por eso es que nos vamos a adentrar más profundamente en este milagro. La segunda consideración que hacemos: ¿dónde fue? ¿Dónde ocurrió esto? ¿Dónde estaba Jesús? Bueno, en un verso antes lo indica. Es en Cafarnaún, una ciudad que está al norte del mar de Galilea. Es en realidad un cruce de caminos. Es un lugar donde se cruzaban las caravanas, las que venían del norte al sur, las del sur al norte, del oeste hacia el mar y del mar hacia el oeste. Confluían los caminos. ¿Por qué nos llama la atención este lugar por donde empezó él? En la ciudad de Cafarnaún, en el pueblo de Cafarnaún, que es un cruce de caminos. Esto, aplicado a nuestra misión en la UEA, nos hace preguntarnos dónde están hoy nuestros cruces de caminos. Hace un poquito decíamos, bueno, que Jesús se movía y nosotros también nos queremos mover, marchar, ir, entrar en la vida de las personas. ¿Dónde están hoy los cruces de caminos por donde andan las personas que nosotros queremos encontrar para anunciarles el Evangelio? Desde esta perspectiva estamos llamados a salir, a entregar, a donar, más allá de los impedimentos que hoy nos retienen, más allá del dolor, de lo que nos toca padecer, de nuestras enfermedades e incluso de las limitaciones y de los achaques que nos traen los muchos años acumulados.
La tercera consideración. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo aconteció? No fue un día cualquiera. Fue precisamente en sábado. Y el sábado es el día más importante para el pueblo judío. Es el día que recuerda la alianza con Dios y el día en que se celebra la creación, se celebra la vida y el reposo de Dios. No era lo mismo que empezara un lunes o un jueves. Es el día sábado, el día más importante para los judíos. Es más, tan importante es que está prescripto en el corazón de la Torá, está entre los 10 mandamientos. Para nosotros cuenta como el tercero, ¿no? Pero en ellos es muy fuerte esto de estar en las tablas de la ley. Observarás el día sábado, pero como un día de celebración, un día en que se recuerda la vida y la creación y la alianza con el Señor. Recordamos aquí los pasajes del Éxodo, cuando dice: fíjate en el sábado para santificarlo, durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que viva en tus ciudades, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos, y el séptimo descansó. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Es un día santo. Y en Éxodo 23, durante 6 días harás tus trabajos, pero el séptimo día descansarás, para que reposen tu toro, tu asno, y se repongan el hijo de tu esclava y el emigrante. Vemos en esos textos cómo la celebración del sábado era una ley, estaba prescripta, estaba normada, era una ley, pero fundamentalmente liberadora y dignificadora del pueblo judío. Era una ley que celebra a Dios y a la creación. Era una ley que desde el punto de vista de los derechos sociales, de los cuales hoy hablamos, fue absolutamente innovadora, porque fue un día de descanso. O sea, la gente en aquella época y los animales trabajaban de sol a sol y de lunes a lunes, o de sábado a sábado. Ellos no, desde Moisés se instauró ese descanso sabático, y no solo los hombres y las mujeres, los niños, los animales, todos tenían que descansar. Era un día de dignificación y reconocimiento a la labor de Dios y reconocimiento a la labor y al trabajo de los seres humanos y de todos. Acá no era de los hombres varones, no, de todos, las mujeres, hasta el toro, hasta el buey, hasta los animales descansaban ese día. Los esclavos, nadie trabajaba, nadie debía trabajar, tenían que celebrar la presencia de Dios y de la bendición de la creación con ese día de descanso, una ley dignificadora. Pero el problema es que los judíos de esa ley santa, derivaron múltiples normas que en realidad, más que celebrar la vida, terminaron esclavizando al pueblo. Y uno puede preguntarse, ¿es tan extrema esta expresión de esclavizar al pueblo con la ley sabática? Y bueno, fíjense que de esa ley, que era una ley de santificación de la vida, de Dios, de la creación, de la alianza, los judíos derivaron en múltiples prohibiciones, muchas, 39 iniciales, pero después se remultiplicaron y había cientos de prohibiciones. No se podía cocinar, no se podía hacer fuego, no se podía juntar ni siquiera unos palillos para poder calefaccionar el lugar donde uno viviera. Miren este texto de los Números. Estando los israelitas en el desierto, sorprendieron a un hombre recogiendo leña en sábado. Llevaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad. Lo arrestaron mientras se decidía lo que había que hacer con él. El Señor dijo a Moisés, el Señor es Dios. El Señor dijo a Moisés, ese hombre debe ser castigado con la muerte, que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. La comunidad lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon hasta matarlo, como el Señor, Dios, como el Señor había mandado a Moisés. Qué texto fuerte, ¿no? Pensar que de estos textos
Uno normalmente los lee y termina diciendo, bueno, palabra de Dios, te alabamos Señor. Claro que sí, pero ¿cómo decir esto, esta alabanza, si no entendemos el contenido de estos textos? Porque Dios mismo manda quitarle la vida y de una manera realmente muy cruenta, ¿no? Apedreadas, apedreados. Y una persona que juntaba simplemente maderos, leños, con los que seguramente haría fuego para cocinar o para calentarse. Esta es la prescripción del sábado. Esto es lo que prescribió Yahvé en las tablas de la ley. ¿O son prescripciones derivadas y gestadas por el mismo pueblo judío? Jesús, ¿qué creen ustedes? ¿Respetará el sábado? ¿Avalará la ley del sábado? ¿Respetará estas normativas? ¿Avalará estas normativas? Y les dirá a los judíos que apedreen los que hacen alguna actividad los sábados. Vamos a verlo. Bueno, para acercarnos a una respuesta, en el capítulo 6, cuando Jesús debate con los fariseos sobre algunas normas sobre la pureza, miren cómo recuerda Isaías. Dice, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Miren qué taxativo que es Jesús. Podemos de aquí deducir como una doble vertiente, podríamos decir, de Jesús respecto al sábado y a las normas de pureza, de impureza, las prescripciones que se derivan de preceptos de hombres. Hay dos vertientes. Una que es el corazón de la ley, el corazón de la Torá. En ese sentido, no creo que podamos decir que Jesús las violentó, no las cumplió o las contradijo. Todo lo contrario, Él vino a darle plenitud a la Torá, a la ley, a las tablas de la ley, pero al corazón y al espíritu de las tablas de la ley. Pero la otra vertiente es la de precisamente los preceptos derivados de hombres. Los múltiples preceptos y normativas que el pueblo judío fue imponiéndole a los demás, haciéndoles transitar de algo que debería ser para liberarlos, algo que terminó sojuzgándolos, oprimiéndolos, esclavizándolos, como en este ejemplo del sábado. El sábado, que tiene que ser un día de descanso y celebración, terminó siendo un día donde ni siquiera se podía curar a alguien, salvo en un caso de extrema necesidad, de urgencia, o donde esté en juego la vida, o una mujer va a parir, pero si no, ni se podía curar. No nos vamos a extender ahora en esto, pero porque estaban impedidos de siquiera pisar o yuyos o hierbas o hacer pastas que se hacen con granos, porque eso estaba prohibido, no se podía hacer ningún tipo de trabajo. O sea, algo que debía estar para liberar y dignificar terminó siendo opresión, esclavización. En este sentido decimos, Jesús claro que le dio cumplimiento a la ley, pero sí también contradijo, se opuso a todas estas prescripciones y normativas. De hecho, fue reprendido tanto por sacerdotes, por fariseos, por los escribas, por los letrados. Fue altamente juzgado y condenado por contrariar todas estas normativas que eran de los hombres y no de Dios. Bueno, aplicando esto a la WEA, nos ayuda a tomar conciencia que estamos llamados a ser celebradores de Dios y de la vida. Estamos llamados a ser portadores de la misericordia y del Evangelio de Jesús, Estamos llamados a ser promotores de la gracia que libera, que salva, que dignifica. Y finalmente también decimos que estamos llamados a ser discípulos, amigos y servidores. Nunca caer en ser justicieros, esclavizadores, condenadores, todo lo contrario, celebradores de Dios y de la vida.
Cuarta consideración, ¿en qué lugar fue? ¿Cuál fue el sitio donde hizo este milagro sobre un sufriente? Precisamente en la sinagoga. Miren el lugar, si no es simbólico, ¿no? Fuertemente simbólico. El primer lugar donde Jesús realiza un milagro a un sufriente comienza a ser el centro de culto, el centro de oración, de estudio y de la tradición. Hoy podríamos decir para nosotros es como si fuera, no sé, en una parroquia, en la parroquia. ¿eh? Esta sinagoga siempre tiene centralidad en la palabra, en la ley y los profetas para los judíos, o el Antiguo Testamento sería para nosotros. Hoy también hay cientos de sinagogas, lo que pasa es que nosotros los cristianos en general no las conocemos, ¿no? Pero en la época de Jesús, como ahora, bueno, son estos centros de culto. Ahí comienza su actividad liberadora, Jesús, precisamente en una sinagoga, como si hoy volviera Jesús y el primer lugar donde va a liberar o hacer un milagro fuera una parroquia. Bueno, esto aplicado a la wea nos llama a tomar conciencia que estamos llamados a entregar nuestro servicio comenzando por nuestra propia comunidad creyente. Esto no significa que dejamos de mirar el afuera, no, de ninguna manera, pero también nos ayuda a tener conciencia que estamos viviendo o transitando una época histórica muy particular. Hoy en nuestras parroquias conviven, podríamos decir, o se entrelazan dos generaciones. Las generaciones del siglo pasado hasta el siglo XX, que bueno, que estábamos más asociados a las actividades parroquiales, y las generaciones de este siglo XXI, donde claramente las mayorías no acceden. De hecho, la mayoría en general, digo, ¿no? Desde luego siempre habrá excepciones, pero la mayoría de las circunscripciones geográficas de una parroquia ya no asisten como antes. Bueno, de hecho no se confiesan. Piensen ustedes que la mayoría de la gente no se confiesa. Tampoco asisten a las misas como antes. O sea, estamos transitando una época histórica que nos abre desafíos muy grandes. Es por eso que me parece que profundizando en este milagro descubrimos la necesidad de volver a remisionarnos. Es necesario misionar adentro. Nosotros hablamos de las gentes. Tenemos que volver al adentro, ¿no? Adentro tenemos tanta gente necesitada, tanta gente sufriente en nuestras propias comunidades, muchos de ellos que son asiduos, que están adentro de los muros de la parroquia. Pero también es cierto que la mayoría de los sufrientes de nuestra circunscripción parroquial están afuera de los muros de la capilla o del templo o del edificio parroquial, están afuera y no llegamos. Estamos llamados a comenzar nuestro servicio de WEAN desde allí, no acotarlo ni limitarlo allí, pero sí llamados a empezar por nuestra propia parroquia. Quinta consideración. ¿Qué hizo Jesús en este milagro? Bueno, específicamente expulsó de un hombre un espíritu inmundo. Vamos a ahondar de qué se trata esto. Bueno, vamos a abordar esto del espíritu inmundo o demonio, porque uno a veces fácilmente utiliza muchas palabras como si fueran lo mismo, ¿no? Satanás, demonio, espíritu inmundo, o lo asocia a poseídos o a exorcismos. Bueno, todo nos da lo mismo. Acá en este milagro y en algún otro que aparece en Marcos, es muy claro el evangelista expresando esto de espíritu inmundo. Claramente no es ni Satanás ni Belzebul, es un espíritu inmundo. Tenemos que entender qué es esto del espíritu inmundo. Muchos casi fácil o prontamente lo asocian con el mismo demonio. Y alguna vez escuché a alguien que decía que si se negara el demonio, de la escritura había que arrancar varias hojas y de los evangelios más. Bueno, uno también podría decir que si uno solamente sostuviera
que Dios es bueno, misericordioso, amable y cariñoso, debería también arrancar muchas hojas de la Escritura donde claramente no se manifiesta así. O sea, no se trata de andar ni arrancando hojas ni de quemar libros, eso no, pero sí tratar de buscarle el mensaje, la significación de este texto. Claramente este texto refiere que en la sinagoga, precisamente en la sinagoga, en el lugar que es el lugar donde se congrega la comunidad creyente, es como nuestra parroquia, como si fuéramos a la misa del domingo. Bueno, en esa época algo parecido, estaban en la sinagoga, la comunidad creyente reunida en torno a la palabra, para orar, para rezar, para formarse, para crecer en la fe. Ahí mismo, en el corazón de la comunidad, estaba instalado un espíritu inmundo. ¿Qué es un espíritu inmundo? A ver si nos aproximamos a lo que se puede entender desde el contexto del Evangelio de Marcos. El espíritu inmundo refiere a aquello que no le permite a una persona desear lo que quiere desear, elegir lo que quiere elegir, decidir lo que quiere decidir, hacer lo que quiere hacer. Podemos entender por este concepto de espíritu inmundo todo aquello que te obtura como persona, te impide, no te permite, no te permite hacer lo que vos querés, o sea, te impide querer en libertad, desde lo profundo del ser. O sea, hay algo en lo más recóndito de mi ser que me impide. Es un impedimento interior, podríamos decir, asociar el espíritu inmundo a un profundo impedimento interior. Ese impedimento que viene de múltiples fuentes, puede venir o de la misma biología, o del contexto cultural, de la misma formación. Cuántas personas cerradas sobre sí mismas, o fanatizadas, o ideologizadas, que no pueden pensar libremente, que no pueden decidir libremente. El espíritu inmundo despersonaliza y divide internamente al sujeto. Te divide, es fuente de disgregación interior. A veces estás tan fanatizado, tan ideologizado, que a veces estás confrontado con vos mismo y con tu propia familia, con tus propios hijos. No podés soportar la disidencia del otro, la diferencia del otro. Es insoportable cuando realmente el que está dividido internamente sos vos. El espíritu inmundo impide ser lo que uno es en realidad. Somos obras de Dios, somos obras maravillosas de Dios. El espíritu inmundo es todo aquello que te impide ser lo que uno es, o lo que uno quiere ser y hacer y concretar y realizar en la vida. Te impide expresar lo que sos en verdad. Le impide expresar a la persona su verdadero ser, su genuino ser. Finalmente podemos decir que el espíritu inmundo retiene al sujeto, lo obtura, lo mantiene encadenado, lo esclaviza solo a su entorno, a sus vínculos acotados. Finalmente podríamos decir que el espíritu inmundo es todo aquello que te mantiene encerrado en vos mismo, incomunicado, o solo alcanzado por aquellos que comparten esa cerrazón, un fanatismo religioso, ideológico, o cerrazones hasta de tipo físico, corpóreos, mentales, psíquicos, espíritu inmundo, todo lo que te impide ser lo que estás llamado a ser. En realidad, si uno comparara, ¿no? Hiciera como un paralelismo de este primer accionar milagroso de Jesús en un día sábado, el día donde se recuerda la creación, podríamos decir como que hay es como el lado B, diríamos, de la creación, ¿no? Porque en la creación, Dios del caos inicial hizo todo, en 6 días hizo todo, en el séptimo, día sábado, descansó. Pero él, o sea, del caos inicial organizó todo lo que hoy existe. Y el que conspiró contra esa creación fue el propio ser humano,
instigado, tentado por su querer ser como Dios, y atentó con eso que había recibido de Dios. Bueno, acá hay como un reverso, como el lado B, ¿no? Es como si fuera una nueva creación, donde Jesús, lo primero que realiza, ¿eh? ya en el día y en el lugar santo, o sea, el día sábado, el día de descanso y en el lugar de la comunidad creyente, lo hace pero al revés, no empezando por el caos, sino confrontando al mal, y liberando al poseído, y en el poseído liberando a la comunidad creyente. Es como una creación al revés, diríamos. La creación empezó del caos hasta el día de descanso. Acá en el día de descanso, Jesús lo primero que hace, es confrontar aquello que destruye la creación de Dios, que es el espíritu inmundo, que tiene que ver con todo lo que referenciamos recién, todo lo que impide, obstruye, o sea, es un impedimento destructivo del camino hacia la plenitud. El espíritu inmundo es el que impide que se constituya la creación. Así comenzó Jesús, confrontando al mal, confrontando lo malo en el lugar de la comunidad creyente y en el día santo. Pero también tenemos que tener en cuenta, a quién confronta Jesús. ¿A quién en realidad? ¿Confrontó a la persona que era sufriente? ¿Confronta a la persona que obtura su mensaje? Esta persona, entre comillas, diríamos, poseída por este espíritu. ¿A esa persona la confronta? ¿O en realidad confronta a lo que le impide a esa persona reconocer y aceptar a Jesús? Reconocer y aceptar, en definitiva, la libertad, el camino hacia la plenitud humana. ¿A quién confronta Jesús? ¿A la persona sufriente o a lo que le impide a esa persona sufriente encontrar el camino hacia una vida plena? Bueno, esto tenemos que aplicarlo a nuestra misión de la UEA. Estamos en realidad llamados a confrontar siempre al mal. No le rehuimos al mal, ni al sufrimiento, ni al dolor, ni a la angustia, ni a la tristeza de las personas, incluso a la nuestra propia. Nosotros estamos llamados a confrontar todo aquello que impide el camino hacia la plenitud humana. Pero jamás llamados a confrontar a las personas. Todo lo contrario, solidarizarnos con el sufriente, combatiendo lo que le impide al sufriente encauzarse en un camino hacia la plenitud. Sexta consideración. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en principio podemos decir que lo hizo sin pedirle permiso a nadie. Así como Dios no le pide permiso a nadie para crear y bendecir a los seres humanos, Jesús, para proteger a los seres humanos, tampoco le pide permiso a nadie, confrontando al mal. Ahora les propongo que reflexionamos sobre dos aspectos de esto, de cómo lo hizo. Por un lado, qué es lo que hizo el espíritu inmundo, y por otro lado, qué es lo que hizo Jesús. Comencemos por el espíritu inmundo. Bueno, lo primero que tenemos que observar es que este espíritu inmundo confronta a Jesús, pero en plural. Le dice: Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Es muy llamativo que se vincule a Jesús, pero en plural, como si fueran muchos. No es uno, son varios pareciera. También es llamativo este título que da de Nazaret. Uno capaz que no le llama la atención porque está tan acostumbrado a asociarlo a Jesús con Nazaret, pero en esa época Nazaret era una aldea en realidad muy desconocida, nunca mencionada en el Antiguo Testamento, ni por profeta alguno, no era una ciudad conocida. Hoy diríamos, podría compararse con si uno hiciera una expresión un tanto despectiva de alguien por el lugar donde procede. Digan que hoy tenemos muy desarrollado el tema este de los valores de respeto
a las diferencias, al diferente, no solemos caer en discriminaciones, pero muchas veces, bueno, en los jóvenes y en los adultos también, ¿no? Cuando se desprecia una persona por el lugar donde viene, mira, este que viene de ahí o este que es de allá, bueno, decirle Jesús de Nazaret, ese es un poquitito como despreciativo, decir, bueno, es de Nazaret, de un lugar desconocido, no lo conoce nadie. Lo conocemos nosotros, pero por los evangelios, pero fuera de los evangelios, Nazaret, la verdad que no es mencionada, no es una aldea conocida por nadie. Y que viene de un lugar que no conoce nadie, encima nos viene a destruir, ¿qué es esto? Y justo en plural, eso es muy llamativo. Pero sin embargo, frente a esto que es muy llamativo, el plural, declara en singular quién es Jesús. Cuando se dirige a Jesús le dice, sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, por un lado le dice en plural, ¿viniste a destruirnos? Porque en este espíritu inmundo claramente están como personificados una colectividad, un grupo. ¿Viniste a destruirnos a todos nosotros? Pero sin embargo, cuando frente a los ojos de Jesús tiene que hacer un reconocimiento de quién es, le dice, eres el Santo de Dios. Sé quién eres, el Santo de Dios. Santo de Dios que está asociado en esos tiempos al consagrado por Dios, al que están esperando todos los judíos, al Cristo, al Mesías, al liberador. De esto podemos sacar una conclusión importante. La despersonalización en general es colectiva, es masiva, masifica. Esto es muy propio de lo que decimos de un fanático, el fanático, una persona que está encerrada en sí misma o en una ideología o en un esquema de pensamiento cerrado, está despersonalizado, no puede ser libre, no puede ser él mismo o ella misma, está en un colectivo masificado. Mientras que el encuentro con Jesús siempre es personal, personaliza. O sea, poder mirar el rostro de Jesús nos conduce a un camino de libertad y la libertad a uno mismo. Es un encuentro de personas. La despersonalización es masiva, masifica. O sea, te desdibuja en la masa. Mientras que el encuentro con Jesús, aún en la comunidad creyente, comunitariamente lo vemos a Jesús, es un camino de personalización, de un encuentro personal de tú a tú. Es lo que impide precisamente el espíritu inmundo, ligarse, vincularse, relacionarse personalmente con Dios. Bueno, vamos ahora a lo que hace Jesús. En principio decimos que confronta con dureza al mal que está sometiendo al poseído y también que lo conmina a callar fuertemente. Le dice, cállate y sal de él. En relación a esto, podemos decir que las realidades espirituales obran por la palabra y por los símbolos. Hay un poder eficaz que tienen las experiencias personales sobre nuestra vida actual. Hay un poder eficaz que tienen las instrucciones, la educación que recibimos, la cultura en la que nos criamos, las ideologías. O sea, todo ese mundo simbólico de educación, de cultura, de experiencias personales, lo que nos pasó en nuestro propio cuerpo, tiene un poder eficaz en las decisiones que tomamos ahora de grandes, en cómo tratamos a ciertas personas, cómo reaccionamos a ciertas actitudes o hacia ciertas conductas. O sea que podemos decir que no solamente una realidad material tiene poder sobre otra realidad material, sino que las realidades espirituales tienen poder sobre nuestra vida, sobre nuestra realidad. En este caso las palabras, el mundo simbólico del lenguaje, opera eficazmente en la realidad. Y Jesús combina a este espíritu inmundo precisamente con la palabra. No es que cachetea al pobre poseído, ni lo maltrata, ni lo zarandea,
con la palabra, le dice, cállate y sal de él. Es como cuando en el bautismo el ministro dice, bueno, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras son eficaces, hacen algo sobre el sujeto, desde este poder eficaz que tiene el mundo del lenguaje y de los símbolos. Y precisamente lo impactante y lo llamativo de este poder eficaz que tienen las palabras de Jesús, por la autoridad que tiene su persona, su voz, su mirada, sus gestos, es que justamente a este pobre hombre lo libera de todo lo que le impedía crecer como ser humano. Lo libera de su pasado, de todo lo que en su pasado lo sujetaba a esquemas de pensamientos y de sentimientos y de proyecciones de vidas que no le permitían ir más allá de lo que su sociedad le permitía, de lo que su religión judía le permitía. Lo liberó de todo eso. O sea, le abrió las puertas a un mundo nuevo, precisamente en consonancia con esta noticia que propone Jesús del Evangelio, esta noticia nueva, que aquel que le llama la atención y le abre el corazón a Jesús, con esta noticia se le presenta un gran desafío, el desafío de crecer, el desafío de dejar de ser niño, el desafío de ser adulto, el desafío de atreverse a volver a las raíces de la fe, a superar las limitaciones o estrecheces que dan las normas o los preceptos religiosos y volver al corazón de la ley, el corazón, pero ya no de la Torá, el corazón del antiguo, sino el corazón de Jesús, el corazón del Nuevo Testamento, que mira siempre para el futuro, para el mañana. El Evangelio es de ayer, de hoy y del mañana, pero mira siempre, siempre a la plenitud a la que aspira toda la humanidad. Por eso es que Jesús propone la construcción del reino de Dios, un reino nuevo, una sociedad nueva, una sociedad donde rija precisamente el corazón de la ley de Dios, que no es otro más que el corazón amoroso de Jesús. Y frente a este corazón de Jesús, que es un corazón signado por el amor y la misericordia, sin embargo, tenemos que destacar cómo Jesús confronta el mal. ¿Y cómo lo hace? Con dureza, con rigidez, con asertividad, pero no al que padece. Al contrario, con el sufriente, en este milagro no hay mención alguna. Como vamos a ver en otros milagros, los gestos, la calidez, cómo Jesús toma de la mano y hace varias otras cosas más. Acá no. Acá el sufriente pareciera como que estuviera en otro plano. Jesús acá confronta principalmente, únicamente diría yo, con aquel que es el gran obstáculo que tiene la comunidad y las personas para encontrarse con Dios y encontrarse entre ellas mismas, pero desde el plano de la mayor libertad humana. Concluyendo, podemos decir que Jesús dirige su intervención específicamente hacia el padecimiento que tiene el sufriente, para liberarlo de su carga, de su esclavitud. Dirige su intervención a su padecimiento, a su mal. Jesús no le impone condición alguna al poseído, ninguna condición. Interviene por cuenta propia. También vemos que Jesús combate lo malo y libera al sufriente de esto malo que lo obtura. Y finalmente podemos decir que Jesús no considera su propio bienestar frente al mal. De hecho, por esta intervención ya empezaron a perseguirlo a Jesús, por varias cosas, porque infringe el sábado, porque cura a alguien en sábado que no se podía,
lo hace justamente en la sinagoga, que era el centro de fe de la comunidad creyente. No tuvo miramientos consigo mismo, o sea, no actuó condicionado al qué dirán y cómo podía él quedar frente a los demás. Al contrario, quedó muy, muy mal parado. Ya desde ese día empezaron a perseguirlo, ya empezó a venir gente hasta de Jerusalén para ver qué decía, qué hacía, qué obraba. Muy mal parado. Jesús no considera su propio bienestar ni lo que le puede llegar a pasar a él. Es toda una orientación para nuestra pastoral. Y frente a todo lo visto, podemos aplicar a nuestra misión, de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. Estamos realmente llamados a conminar al mal, a enfrentar al mal, a combatirlo, con la palabra y principalmente con el testimonio de vida. Nunca con la violencia, nunca con la condena, ni mucho menos con la exclusión. Nuestra tarea en la UEAN es brindarnos, sin miramiento alguno por nosotros, confrontando todo aquello que sea obturador de las personas hacia Dios y obturador de las personas para que puedan encontrar un camino de plenitud humana, un camino de liberación. Bueno, hasta aquí estuvimos reflexionando sobre este texto, este milagro, ¿no? En la sinagoga, el Espíritu Mundo. Ahora, ¿qué nos toca? Vamos a aplicarlo específicamente a nuestra misión, a nuestra pastoral de la UEAN. Lo hacemos en la tercera parte de este milagro.